Sí, pero ¿cómo puedo tener en cuenta todos estos factores distintos en una situación de movimiento, como una fiesta? ¿Cómo hago? Mira, primero es importante aprender a controlar estos parámetros de captura. En situaciones de este tipo puedes intentar configurar antes tu cámara. Si te encuentras en un ambiente bastante amplio, por ejemplo, la luz presente será más o menos la misma, y entonces ya podrás ajustar antes el tiempo diafragma a utilizar. De esta manera estarás listo para disparar en el momento decisivo. Por ejemplo, cuando sea el momento de soplar las velas de tu cámara ya estará configurada y no deberás encargarte de otra cosa que de disparar la foto. No, este es un buen consejo, pero el que saca las fotos normalmente se pierde la fiesta, porque está allí sacando fotos y si soy yo, no me divierto. Bueno, tampoco es cierto. También hay maneras para no perderse la fiesta. Podrías llevarte el trípode, configuras todos los parámetros en tu cámara, la pones en el trípode y luego puedes disparar a distancia con un mando automático de manera que te incluyas tú también en los encuadres. U otra manera, que además te ayudaría a involucrar a los otros sujetos, podría ser configurar la cámara y dejar sacar las fotos a otras personas presentes. Esto reduciría también su pudor ante la cámara fotográfica y te ayudaría seguramente también a lograr expresiones un poco más naturales y relajadas. De hecho es así, hay personas que no se quieren dejar fotografiar o hacen caras raras, no naturales. ¿Qué haces? Pues, sabes, mira, las caras raras y antinaturales desafortunadamente son expresiones que tenemos normalmente en nuestro comportamiento y que la fotografía bloquea y hace fijas. Por esto nos parecen antinaturales. Luego a menudo incluso las personas que conocemos, cuando intentamos fotografiarlas frente al aparato fotográfico, se vuelven antinaturales. Intentan quizá posar para disfrazar su inseguridad. Por eso yo intento decir, no, intenta ser natural, pero no sirve de nada. Pues ves, quizá te pueda ser útil cuando te encuentras en situaciones como una fiesta, así intentar hacerte invisible, moverte entre las personas sin que se note demasiado, y con la cámara ya ajustada para disparar, de repente intentando coger las situaciones de modo más natural. Otra manera puede ser al revés, la de hacerte más partícipe en las situaciones y entonces interactuar con las personas hasta casi no dejarte ver como el fotógrafo de la fiesta, sino más como una persona que participa en la acción con ellos. Y cuando disparas estarán mucho más relajados y naturales. O si tienes una cámara digital, también puede ser útil enseñar las fotos enseguida, claramente solo las mejores para que los sujetos vean cómo salieron y luego con el tiempo verán que las cosas se suavizarán y seguramente las personas estarán todavía más relajadas. Luego, en situaciones de este tipo, intenta también buscar retos en la situación misma. Hacer fotos de grupo, por temas, intentar, por ejemplo, en una noche representar aspectos contrastantes entre ellos, fotografiar, yo qué sé, intentando presentar los momentos de aburrimiento, fotografiar personas que bostezan o que se aburren. O en otro grupo de fotos, intentar, en cambio, presentar los momentos de alegría de la noche. Se trata también de desafiarte a ti mismo, buscando realizar mini reportajes dentro del mismo evento. Aquí va otra pregunta. Dame unos consejos para la fotografía de grupo. Saco muchas veces cuando estoy en una noche con amigos y siempre digo, vale, tú delante, tú pues un poco así. Sí, no, de hecho, colocar las personas para la foto de grupo es uno de los aspectos más importantes, pero también más difíciles, porque Y pierdes mucho tiempo en sí, claro, las arreglarlos. situaciones caóticas. Luego la gente se cansa. Intenta quizá disponerlas en orden de altura, de manera que nadie pueda tapar al otro. Orden alfabético. No, en orden alfabético no, lo importante es que en las caras se vean todas. Luego en exteriores cuida también las condiciones de iluminación, que no haya luz, la luz en la cara de los sujetos, que les obliga seguramente a cerrar los ojos o a asumir expresiones antinaturales. Presta atención a si en el grupo se proyectan sombras de edificios o de árboles. De todas maneras, intenta hacer muchos disparos, porque es difícil que todas las personas aparezcan con la expresión apropiada y todos los ojos abiertos al mismo tiempo. Bien. También procura evitar los clásicos cuernos en las fotos de grupo, Claro. aunque haya varios ejemplos de fotos famosas de este tipo. Sí, hablando de cuernos. No, espera. ¿Ves esa cosa allí? ¿Qué? Anthony. Perdona, pero debí hacerlo. Escucha una cosa. ¿Cómo puedo evitar las fotos habituales? ¿Sabes? Son antinaturales. La gente así... Pues ves, un consejo podría ser utilizar un objetivo telescópico, porque como te decía antes, lo importante es intentar pasar desapercibido.
Utiliza una lente focal que te permite quedarte lejos de tus sujetos y que sin que se note pasar desapercibido y poder disparar logrando capturar expresiones más naturales. Luego veremos más adelante cuando hablemos de street photography, que es uno de los trucos utilizados también en este género. ¿Hablamos de street photography? Street photography, bravo. ¿Has visto? Sí. De todos modos, Anthony, y en esta clase hemos comprendido algunos aspectos muy importantes de la fotografía y valen en cualquier situación que te encontrarás. Lo importante es controlar la exposición, el encuadre, el rendimiento del sujeto, por lo que atañe a la forma, perfil y color, y luego empieza a fotografiar tratando de buscar retos en las situaciones con que te encuentras. O sea, como decíamos antes, construir muchos pequeños cuentos en tus imágenes fotográficas. Bien, ya te habrás dado cuenta de que me gusta mucho bromear, pero en serio, eres muy bueno explicando las cosas. Bravo. Gracias, Anthony. Bien, yo creo que con los asuntos técnicos ya estoy por ahora. Entonces pasemos al tema de la lección de hoy. Hoy hablaremos sobre las calidades de la luz y trataremos los aspectos de la luz natural, la luz artificial y sobre todo de cómo utilizarla y aprovechar sus variaciones en nuestro lenguaje fotográfico. Sí, interesante este concepto. Bueno, me encanta. Empecemos por la luz natural. Vale. Debes considerar que a lo largo del día la luz natural cambia de color, intensidad y dirección. Cuando fotografiamos en exteriores, en el 90% de los casos tendremos que tratar con la luz del sol. Si te fijas, al amanecer la luz es mucho más cálida, pero también más débil. Tiene entonces una intensidad inferior y un color mucho más cálido a medida que... Sí, pero por lo que respecta a la fotografía, ¿de verdad hay una diferencia tan grande? Claro, porque siempre los materiales sensibles, ya sea la película o el sensor de la digital, tienen una sensibilidad a la luz que permanece constante. En cambio, nuestro ojo logra adaptarse, por lo tanto no percibimos todas esas variaciones así como serían evidentes en la fotografía. Hace falta tener en consideración que en nuestras imágenes estas se notarán mucho más, se amplificarán mucho más en cuanto no está nuestro cerebro que interpreta estas variaciones y las reenvía, digamos, a unos niveles bastante parecidos a lo largo del día. Entonces, empezando por el amanecer, se tiene una luz que es de intensidad mucho más baja y de tonalidad que tiende al rosa en las horas centrales. A medida que el sol se eleva en su arco, la luz se hace más intensa y en cambio los colores se acercan más a la luz blanca, a la que estamos más acostumbrados y para la que los materiales fotográficos están ajustados. Y a medida que nos acercamos al atardecer, el sol vuelve a bajar y su luz se hace mucho más cálida y los colores se acercan más al amarillo y al rojo, hacia la puesta del sol. Entonces, si quiero fotos con tonos más cálidos, me conviene fotografiar al atardecer, ¿correcto? Sí, al atardecer la tonalidad luminosa tiende a adoptar colores más cálidos, entonces va hacia el naranja y el rojo, y esto es debido a que el sol está más bajo respecto al horizonte, y entonces la atmósfera filtra los rayos luminosos dejando pasar longitudes de onda más cercanos al rojo. Además de las variaciones durante las horas del día, debes considerar también las variaciones que la luz sufre de una estación a otra. Porque también allí hay diferencias. Sí, claro, ya que el Sol tiene una inclinación distinta respecto al horizonte según estemos en invierno o en verano. Considera que en invierno generalmente hay una luz más fría, que por ende favorece la representación de los tonos claros de la imagen y produce imágenes normalmente más homogéneas o sin fuertes contrastes. Entonces lo que estás diciendo es que en una foto puedes ver la diferencia de luz entre una estación y la otra. Decimos que se puede ver. En 2 días de cielo limpio la calidad de la luz será seguramente distinta entre una foto sacada en verano y otra sacada en invierno. Al contrario que en verano tendremos contrastes muy fuertes, entonces las sombras serán más oscuras, porque el sol está más alto y los tonos cálidos de la foto serán más destacados. Si me encuentro en una situación muy luminosa, por ejemplo con un sol muy fuerte, ¿es posible conseguir un efecto más plano, eliminando los contrastes y trabajando con colores más pálidos, menos saturados? Bueno, por lo general la manera de obtener estos resultados es la de utilizar unas variaciones sobre la exposición de la fotografía. Y eso se hace sobreexponiendo la imagen. Sobreexponiendo se fuerza a todos los colores a perder un poco de saturación y entonces se ilumina un poco más también las sombras, haciéndolas más ligeras. Lo mismo le pasa al contraste, pero sobre todo son los tonos borrosos los que se vuelven un poco más desvaídos. De todas maneras, hay también otras situaciones interesantes de luz que podemos aprovechar para efectos creativos. Por ejemplo, el contraluz, que puede ser algo interesante. Sí, pero si yo saco una foto a contraluz, ¿no corro el riesgo de tener una silueta que se recorta contra el cielo? Sí, de hecho, cuando fotografiamos a contraluz se pueden obtener distintos efectos sobre una imagen. Uno de estos efectos es el de tener la silueta que se recorta contra el cielo, pero cuando es requerido y no cuando... No, de hecho, a veces me equivoco y no es lo que quiero.
Otra manera puede ser la de exponer correctamente al sujeto e intentar sobreexponer el fondo. Y la tercera manera es la de intentar equilibrar las tonalidades del primer plano y del fondo. Pero de esto ya hablaremos más adelante cuando tratemos las luces de relleno. Vale. De todos modos, generalmente, digamos que podemos conseguir una silueta contra el cielo correctamente expuesta cuando confiamos en las indicaciones proporcionadas por el exposímetro al interior de la cámara. Y esto porque la parte del cielo, que es preponderante en nuestro encuadre, tiene una luminosidad muy fuerte. El exposímetro configura sus datos que nos proporciona para la exposición sobre esta parte tan luminosa que además es la predominante en la superficie del encuadre y por consiguiente nos proporciona un dato de subexposición para el sujeto en primer plano, lo que hace resultar completamente oscuro contra un cielo que, por el contrario, está expuesto correctamente. Es mi caso. Si en cambio quieres representar correctamente al sujeto en primer plano, deberías intentar acercarte al sujeto hasta llenar la mayor parte del encuadre con el sujeto mismo. De esa manera, el exposímetro de tu cámara fotográfica revela los valores de exposición sobre el sujeto y hará salir el sujeto correctamente, representando luego lo que está detrás de él, que tiene un valor de luminosidad más alto, irá en sobreexposición y entonces obtendrás al sujeto reproducido correctamente, mientras que el cielo saldrá con unos colores un poco desvaídos y sobre todo, digamos, sobreexpuestos y por tanto quemados. Vale. Bien. Bueno, además de las cuestiones concernientes a la calidad de la luz, es importante también aprender a valorar la dirección de la luz. ¿O sea? Por lo general estamos acostumbrados a una única fuente luminosa cuando utilizamos la luz natural, porque la luz viene del sol, pero en entornos urbanos, o igual cuando tenemos cerca edificios o grandes superficies que pueden ser vidriadas, reflectantes o también solo una simple pared blanca, la luz está en parte reflejada por las superficies y puede también tener otras direcciones. Entonces, fotografiando un sujeto en el interior de un entorno urbano o de todos modos cerca de una superficie muy reflejante, se puede intentar aprovechar estas ulteriores direcciones de la luz para ir a cubrir, digamos, zonas que se volverían sombras demasiado oscuras. Por ejemplo, en el retrato de una persona, acercando el sujeto a la pared blanca, seguramente la luz que llega desde el sol por un lado se reflejará en la pared blanca y acabará iluminando la zona de sombra de tu retrato. Son tantas las cosas de que acordarse. Igualmente, de estas cosas hablaremos más adelante, cuando tratemos las superficies reflejantes y de cómo utilizarlas para cambiar la calidad de la luz. Bien, recapitulando. Así que la luz es fundamental desde el punto de vista práctico para hacer la foto y también por lo que atañe al tono que la foto asume y asimismo por su dirección. Exactamente. Entonces, empezamos por el diafragma, pero antes de introducir el aspecto cualitativo controlado por la apertura del diafragma, debemos empezar por la profundidad del campo. ¿Sabes de qué estoy hablando? Mejor que me lo expliques. Claro, en realidad todavía no lo he explicado, así que es imposible que lo sepas. Ya decía yo. Bueno, cuando realizamos una foto siempre enfocamos a una distancia determinada, entonces en nuestra imagen siempre tendremos enfocado todos los objetos que se encuentran sobre un plano en una determinada distancia. ¿Qué significa esto? Que todo lo que está delante o detrás de aquel punto no resultará perfectamente enfocado, y a medida que nos alejamos de aquel punto, en una dirección o en la otra, la sensación de desenfoque irá creciendo. Con la profundidad de campo se indica el espacio más allá del punto de enfoque, el espacio delante o detrás de ese punto, donde todavía hay una nitidez aceptable, o sea, una nitidez que al ojo del observador de la imagen parecerá todavía buena y entonces no dará la sensación de desenfoque. Entiendo. De esta manera, nosotros podemos controlar esta amplitud del espacio, donde hay una nitidez aceptable, utilizando un diafragma más o menos cerrado. Es decir, si vamos a cerrar nuestro diafragma con valores muy limitados, o sea, con valores numéricos muy altos, ¿te acuerdas? A valores pequeños corresponde una apertura del diafragma grande y a valores altos una apertura pequeña. Entonces, si cerramos el diafragma, que en la jerga se dice diafragmar, vamos registrando el cono de rayos luminosos que va a incidir en la película, y esto conllevará que en el punto de enfoque siempre se quede a la misma distancia, pero todo lo que está delante y detrás de aquel punto ¿saldrá fuera de foco? Estará fuera de foco, pero se desenfocará mucho más despacio respecto a una mayor apertura del diafragma. Vale, claro. Tendremos entonces una sensación de mayor nitidez en el espacio. Se tendrá así una profundidad de campo más amplia. Diafragmar, es decir, cerrar el diafragma, nos permitirá por tanto aumentar la profundidad de campo, así como utilizar un diafragma muy abierto la reducirá al mínimo.
Esto es importante porque en la fotografía no siempre nos interesa tener todo nítido, al revés. Normalmente cuando observamos una imagen con nuestro ojo, centramos la atención sobre algunas determinadas características del sujeto o sobre determinados sujetos en el interior de una visión más amplia. Para devolver este efecto en una foto, que luego inevitablemente terminará sobre un rectángulo bidimensional, debemos introducir una ficción, gracias al lenguaje fotográfico, y la profundidad de campo nos ayuda en esto, a centrar la atención sobre determinados sujetos y desenfocar otros y así exaltar un sujeto más que los demás. O en algunos casos, donde por el contrario queremos hacer aparecer todo igual de nítido, o sea, dar la misma importancia a varios sujetos que se encuentran a distancias distintas, diafragmaremos y aumentaremos la profundidad de campo para lograr este efecto. Así que una mayor profundidad de campo quiere decir que hay muchas cosas en la foto que están enfocadas, ¿no? Sí, en realidad siempre habrá un solo punto enfocado. O sea, Sí. cuando enfocamos la distancia de enfoque en donde obtengo la perfección es siempre una sola. Aumentando la profundidad de campo, o sea, cerrando el diafragma, aumentaremos la sensación de nitidez y mirando la imagen se tendrá la impresión de que los objetos enfocados son muchos más. Bien. Aunque sigo puntualizando que en el punto de enfoque en el que queda perfecto es solo uno. Por consiguiente, podemos aumentar o reducir la profundidad de campo utilizando aperturas de diafragma distintas. Lógicamente, para tener siempre una foto expuesta en modo correcto, deberíamos balancear esta apertura y cierre del diafragma con un aumento o con una reducción del tiempo de exposición. De lo contrario, nos arriesgaremos a sacar fotos siempre subexpuestas, de manera que los dos elementos se cruzarán entre sí para darnos una foto correctamente expuesta, pero también, desde el punto de vista cualitativo, con unas características de profundidad de campo que no interesan. ¿Pero la profundidad de campo es igual en todos los objetivos? No, bueno, hasta ahora hemos hablado de cómo la profundidad de campo está influenciada por la apertura del diafragma. Sí. Hay otros factores que influyen en la amplitud de la profundidad de campo, y uno de estos es precisamente el tipo de objetivo utilizado. Ahora bien, todavía no hemos tratado los aspectos relativos a la longitud focal de un objetivo y lo veremos más adelante. Pero solo por poner un ejemplo, si coges un objetivo, uno de 50 milímetros, y sales a fotografiar enfocando a una distancia, qué sé yo, de 4,5 metros, empiezas disparando con el diafragma más abierto. Ponemos 1.4. Llegado a este punto tendrás una profundidad de campo muy reducida, porque estás utilizando el diafragma más abierto. Utilizando siempre el mismo objetivo, sin variar de distancia de enfoque y cerrando los valores del diafragma, pasando entonces desde 1.4 a 5.6 y pasando a 11, hasta llegar a un diafragma 22. A cada paso estarás ampliando la profundidad de campo, que siendo de pocos centímetros se volverá poco a poco de metros, hasta que cuando tengas el diafragma todo cerrado casi alcanzará el infinito. Claro. Y así la foto resultará casi todo muy nítido. En cambio, si nosotros enfocamos siempre en la misma distancia y con las mismas aperturas del diafragma, pero utilizando un objetivo distinto al de 50 milímetros, por ejemplo, uno de 100 milímetros, enfocando al mismo punto, es decir, siempre a 4 metros desde el punto que te encuentras con tu cámara. Sí. Con los mismos valores de diafragma obtendrás una profundidad de campo, que no es igual a aquella conseguida con el de 50 milímetros, porque... ¿Será superior o inferior? Bueno, depende del objetivo utilizado. ¿El Si de se 100? utilizan objetivos de focal más larga, como el de 100 milímetros, la profundidad de campo será inferior. Entonces, la relación que hay entre las dos variables es inversamente proporcional. Cuanto más se alarga la longitud focal, inferior será la profundidad de campo alcanzable en igualdad de apertura del diafragma y distancia del punto de enfoque. Vale. Si por el contrario utilizamos un focal más corta, es decir, un objetivo gran angular, Sí. por ejemplo, uno de 35 milímetros, enfocando siempre a la misma distancia, 4 metros, y utilizando los mismos valores de apertura del Superior. diafragma, lograremos una profundidad de campo superior. Entonces, en este caso, cuanto menor sea la longitud focal, la profundidad de campo alcanzable será mayor. Pero estoy hablando siempre de mantener constantes, como ves, la apertura del diafragma y la distancia de enfoque, porque otro de los parámetros que influyen sobre la profundidad de campo es la distancia desde el punto de enfoque. Ah. Esto puede averiguarse muy fácilmente también a simple vista, porque si intentas enfocar un sujeto cercano a tu ojo, qué sé yo, inténtalo, acercando quizá el dedo a tu ojo, será mucho más difícil enfocar contemporáneamente el dedo y lo que está detrás de él. Claro. Poco a poco, alejando el dedo de tu ojo, verás que la profundidad de campo aumenta. Esto quiere decir que lograrás enfocar tu dedo y también el fondo. Se trata justamente de un discurso sobre distancias relativas entre el sujeto en primer plano y el fondo. Así pues, enfocando a una distancia mayor, siempre tendrás una profundidad de campo más amplia respecto a sujetos muy cercanos al objetivo y entonces enfocando a distancias cortas. Eso me parece lógico. En este caso, la proporcionalidad es directa. Cuando mayor es la profundidad de enfoque, mayor será la profundidad de campo alcanzable con la misma óptica y la misma apertura del diafragma. Con lo cual, los parámetros que influencian la profundidad de campo son, ante todo, apertura del diafragma y después la longitud focal y distancia desde el punto de enfoque.
Otra pregunta. ¿Cómo hago para conocer antes de sacar la foto la profundidad de campo? Mira, pues sobre los objetivos normalmente encuentras al lado del indicador que marca la distancia a la que estás enfocando dos indicadores que dicen qué profundidad de campo tendrás según las distintas aperturas. Ahora bien, esto está desapareciendo en las ópticas más modernas, ya que en las nuevas máquinas hay dispositivos de autofoco. Otra manera es aquella de utilizar el botón para la previsualización de la profundidad de campo. Generalmente se encuentra al lado de la junta de la óptica y al pulsarlo, la imagen se volverá ligeramente más oscura, pero esto te permitirá visualizar la nitidez efectiva que lograrás en tu foto final. Interesante. Pero ahora se me ocurre otra pregunta. ¿Cuáles son las situaciones en las que sería más indicado utilizar una profundidad de campo mayor o una profundidad de campo inferior? Bueno, depende de tus fines expresivos. Por ejemplo, si estás fotografiando a una persona y quieres hacer un retrato, para atraer la mayoría de la atención sobre el sujeto y evitar que los elementos presentes en el fondo, por ejemplo, árboles, edificios, coches aparcados, atraigan la atención del observador final de la imagen, puedes decidir utilizar una profundidad de campo reducidísima y entonces enfocar sobre el sujeto, con el diafragma totalmente abierto. Así tendrás al sujeto perfectamente nítido y todo el resto se confundirá en un desenfocado siempre mayor a medida que nos alejamos del sujeto. Esto ayudará a centrar la atención de nuestro observador. Hay otras tipologías de imágenes, como por ejemplo las fotos de paisajes, en las que en cambio nos interesa enseñar todo lo que hay en el encuadre, desde el primer plano hasta el fondo. En este caso, es más aconsejable utilizar un diafragma muy cerrado que permita obtener de forma perfectamente nítida desde la florecita que está en primer plano hasta el cielo del atardecer en el fondo. Sí, perdona, un momento. Es una pregunta un poco tonta, pero ¿existen situaciones en que uno pueda querer sacar una foto totalmente desenfocada? Bueno, de hecho no es tan tonta. Hay algunos autores que han trabajado utilizando el desenfocado total. Para realizar esta técnica se enfoca generalmente a una distancia que está delante de cualquier sujeto en el encuadre, y así todo saldrá reproducido con los bordes menos nítidos, ligeramente desenfocados. Sirve para suavizar una imagen o para darle un sentido más sonírico. Se utiliza a menudo también para desenfocar las luces presentes en la imagen y obtener unas manchas de luz suaves. De todos modos, considera que este tipo de técnica no es muy fácil de aplicar, sobre todo gestionarla para que no aparezca como una foto mal conseguida o un error. Como yo Claro, acabo de hacer especialmente al ahora. principio es desaconsejable intentarlo, puesto que resultarían inevitablemente fotos mal conseguidas. Es bueno aprender los rudimentos de la técnica, aprender a sacar fotos correctamente, luego quizá experimentar estas Me cosas. parece un muy buen consejo. Bien, ahora hemos hablado de diafragma. ¿Y los tiempos de obturación? Bueno, para los tiempos de obturación vale el mismo discurso que hemos hecho para el diafragma. Es decir, influyen tanto en el aspecto cuantitativo como el cualitativo. Desde un punto de vista cuantitativo, afecta a la exposición correcta de la imagen. Desde el cualitativo, atañe al rendimiento del movido, es decir, cómo salen en la imagen final los sujetos en movimiento que nosotros vamos a fotografiar. Podemos elegir utilizar tiempos más rápidos o más largos para interpretar de manera distinta a nuestros sujetos. Los tiempos generalmente van desde valores de milésimas de segundo hasta tiempos de unos segundos, pero también de unos minutos. En la máquina se pueden ajustar mediante el anillo de enfoque que ajusta los tiempos, y según el sujeto que debemos fotografiar, podemos elegir cómo representarlo. Por ejemplo, si estás fotografiando un paisaje con un charco que corre en el medio de tu encuadre, puedes decidir interpretar la escena de dos maneras totalmente diferentes. Puedes utilizar tiempos muy rápidos que acabarán bloqueando el movimiento del agua y entonces bloquearán las rociadas de esta que se rompen salpicando en las rocas. O al revés, puedes utilizar un tiempo de obturación más largo que permita al agua moverse durante la exposición de tu foto y saldrá representada como un fluir donde no se verán las distintas rociadas o los distintos elementos del charco, pero que de hecho se verá este movimiento fluyente. Otra ocasión para variar el tiempo puede ser el momento en que estás fotografiando eventos deportivos. Puedes decidir bloquear la acción de los atletas y entonces, como se dice en la jerga, congelarlos y bloquearlos. Sí, es así de hecho en las acciones principales. O si no, dejar tiempos ligeramente más largos, donde los atletas no estén perfectamente bloqueados, sino que dan una idea de dinamismo, pues dejan una ligera impresión de movido. Esto sucede porque la visión de la cámara fotográfica se diferencia de la visión del ojo humano. Nuestro ojo captura las imágenes a una velocidad determinada, con un tiempo determinado que siempre es el mismo.
En cambio, con la película o el sensor CCD podemos acumular la energía luminosa y entonces esto nos permite mantener parada una exposición incluso durante varios segundos, de manera que la luz irá acumulándose en el soporte y entonces representará el movimiento de manera fluida. Por otro lado, la película nos permite también utilizar tiempos muy cortos y de esta manera nos consiente de tener movimientos que a simple vista no serían congelables. Por ejemplo, hay imágenes, seguro que las conoces, como la gota que cae en el vaso de agua u otras imágenes de este tipo, donde han sido congelados movimientos rapidísimos gracias al uso de tiempos de obturación muy cortos. Entonces, también el movido, como el control de profundidad de campo, puede utilizarse como sistema de toma creativo. Sí, de hecho es justamente uno de los medios para interpretar el sujeto de la mejor manera y devolverlo de manera distinta. Y así como el control de la profundidad de campo, también en una fotografía de un sujeto tomado en movimiento podemos introducir algunas variaciones. Hay distintas variables que controlar, las cuales no dependen solo del tiempo de obturación que nosotros ajustamos en la cámara, sino que también de las características del sujeto y sobre todo de la distancia en que el sujeto se encuentra respecto a nuestro punto de toma, así como la velocidad a la que se está moviendo el sujeto. ¿Podemos hacer unos ejemplos? Sí, por ejemplo, imagina, estamos fotografiando un coche que se mueve paralelo al plano de la película, de modo que en nuestro encuadre se moverá de derecha a izquierda. A ver, en el coche se desplaza a 60 km por hora. Si lo fotografiamos mientras pasa a 5 metros de distancia del punto en que estamos, utilizando un tiempo de obturación de 1/125 de segundo, la imagen seguramente será reproducida de manera no nítida, y entonces el efecto de movimiento será muy evidente. Si en cambio el mismo coche, siempre viajando a 60 km por hora, no pasa de 5 metros de distancia, sino a 100 metros, es decir, a una distancia mayor, significa que utilizando el mismo tiempo de obturación, 1/125 de segundo, podemos reproducir el coche mucho más nítido, más casi congelado. Esto es así porque las distancias relativas entre nosotros y el sujeto y el espacio de movimiento que el coche realizará han variado mucho también. Pero yo tengo un pequeño problema. A veces me pasa que saco fotos en las que no hay nada en movimiento, pero sin embargo, las fotos salen movidas. ¿Cómo es posible? ¿Dónde me equivoco? Bueno, también hay casos en los cuales, aunque no fotografíes sujetos en movimiento, corres el riesgo de obtener una foto movida, pero esto depende del fotógrafo que... Espera, ¿dices que soy yo el que se ha equivocado? Claro, tú también puedes equivocarte. Como te decía, siempre dependiendo del fotógrafo, que utiliza tiempos de exposición demasiado largos, mientras que no consigue sujetar firmemente la cámara en las manos durante el tiempo de exposición. De este modo introduce una vibración que producirá como resultado la imagen movida. Para evitar este defecto, se debería intentar utilizar tiempos no demasiado largos o por lo menos quedarse en los llamados tiempos de seguridad. Generalmente se dice que para evitar el movido del fotógrafo se debe utilizar como mucho, como tiempo de obturación, un tiempo cercano a la fracción de segundo de la focal utilizada. Traducido, si utilizas 50 milímetros, una óptica normal, para evitar de introducir tú mismo algo movido en el encuadre que estás realizando, no debes utilizar tiempos de obturación más largos de 1/50 de segundo, por ejemplo. y si me encuentro en una situación en que me hace falta utilizar un tiempo largo, ¿qué hago? Pues en este caso, si debes utilizar un tiempo largo porque tienes poca luz o porque quieres un efecto de movido del sujeto, entonces es mejor utilizar el trípode, si no quieres introducir el movido debido a las vibraciones de tu mano. Entiendo. Pero considera que utilizar el trípode no siempre es posible, Sí. porque también puede ser pesado llevarlo y luego hay situaciones en las que quieres igualmente congelar el movimiento, pero no tienes suficiente luz, por lo que debes utilizar tiempos cortos y no tienes suficiente luminosidad. En este caso es mejor para solucionar ambos problemas utilizar una sensibilidad más alta, ajustándola en la digital, o si fotografías en película, utilizar películas de sensibilidad superior. Pero si recuerdas, también la sensibilidad de la película o el sensor conllevan, además de una mejora en términos de cantidad, porque nos permite exponer una foto en un tiempo menor, un decaimiento desde el punto de vista de la calidad, porque aumenta el grano o el ruido electrónico producido por la digital, y esto hace perder definición a nuestra imagen. Además de esto, se obtiene igualmente una desaturación de los colores y los contrastes se ablandan, utilizando sensibilidades más altas. ¿Con qué?
criterio decido si aumentar o reducir la sensibilidad? Bueno, depende de los sujetos que quieres fotografiar y también de las condiciones de luz que crees que te vas a encontrar cuando las fotografiarás. Las bandas de sensibilidad se pueden dividir en tres principales. Se habla de sensibilidad baja para valores de 100 a 200 ISO y son películas que normalmente se utilizan cuando tenemos mucha luz a disposición o cuando utilizamos el flash o el trípode. Se utilizan generalmente en las fotos de arquitectura o de paisaje, donde es importante tener la definición máxima. Son películas que no crean grandes dificultades debido al grano y permiten un buen rendimiento de contraste y de saturación de los colores. Se habla a su vez de sensibilidad media para los valores entre 400 y 800 ISO y generalmente se utilizan para fotos de exteriores, de eventos deportivos o en los reportajes. Con estas se empiezan a sentir un ligero inconveniente, pero a no ser que se realicen grandes ampliaciones no es visible. Mientras que el tercer grupo de sensibilidad es aquel que atañe a las sensibilidades altas para valores de 1600, 3200, 6400 ISO. Estas son películas que se utilizan o bien para eventos deportivos de sala, donde tenemos poca luz a disposición y debemos igualmente de tener unos movimientos rápidos, o en el reportaje nocturno. Claramente son un ajuste entre la posibilidad de grabar igualmente la imagen y tener una calidad evidentemente inferior, debido al grano más grueso, que lleva a un decaimiento cualitativo, sobre todo por lo que atañe a la definición de la imagen, así como al contraste y la saturación de los colores. ¿Y con el digital cómo se lleva eso? Pues en la digital no tenemos un aumento del grano, puesto que la imagen no está formada por una estructura granular. Exacto. El problema del digital es que la dificultad se acrecienta cuando se va a aumentar mucho la sensibilidad ISO, porque se va amplificando siempre más la señal. Pero de esto ya hablaremos más adelante y profundizándolo más. Bien, creo que lo he entendido todo. Además, no veo la hora de poner en práctica todas las cosas que me has enseñado. De hecho, tengo que fotografiar una fiesta en la oficina. He cogido un objetivo gran angular para hacer las fotos de grupo. Sí, bueno, el objetivo gran angular puede ser el adecuado para este tipo de trabajos, porque tiene una focal corta y te permite tener un ángulo de campo muy amplio, así como para fotografiar sujetos en espacios limitados. E incluso si fotografías a más personas juntas lograrás incluirles en tu encuadre. Claro, sin empezar a decir, no, a ver, Sí, espera. pero debes tener mucho cuidado, porque el objetivo gran angular, como se aleja mucho de la visión humana, es un objetivo que también nos lleva fácilmente a algunos errores. Es de perspectiva, digamos a unas distorsiones. Mientras que mantengas el objetivo perpendicular al eje óptico, prácticamente quiere decir que mientras tu plano de toma esté paralelo al de los sujetos, no introduces deformaciones muy visibles, pero basta solo con inclinar levemente la cámara hacia arriba o hacia abajo, que enseguida las líneas verticales confluirán hacia arriba o hacia abajo, evidentemente. Y tendrás entonces una deformación de perspectiva bastante visible. Los sujetos tenderán a ser alargados en sus líneas verticales, lo cual resulta poco natural. Otra cosa es que, contando con un ángulo de campo tan amplio, los sujetos que acaban en los bordes del encuadre tenderán a ser más deformados, más alargados. Por ello, es bueno tener siempre el sujeto al centro del encuadre y dejar en los bordes solo a los elementos que quizás sean menos fastidiosos en la imagen final, debido a su deformación. Dejar un poco de espacio entre el sujeto y los márgenes. Sí, siempre que puedas intenta agrupar a tus sujetos en el centro del encuadre, exactamente, dejándoles un poco de aire alrededor. Pero este defecto es visible también con los teleobjetivos. Bueno, mira, los teleobjetivos ellos también introducen defectos en la perspectiva, pero son muy distintos a los introducidos por los objetivos de gran angular. En primer lugar, digamos que no es la óptica ideal para sacar este tipo de foto, porque el teleobjetivo, alejándose mucho de la visión normal del ojo humano, es más adecuado para cuando debes fotografiar sujetos situados a grandes distancias. En cambio, con sujetos cercanos vas a restringir demasiado el campo encuadrado y a limitar demasiado la parte encuadrada del sujeto. Además, corres el riesgo de aplastar demasiado los planos perspectivos. Además, con el teleobjetivo hay que tener mucho cuidado, porque introduce otros dos defectos. Utilizando una óptica larga, la profundidad tiende a ser mucho más limitada. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de profundidad, de campo? Sí. Hemos hablado de la influencia que la longitud focal tiene sobre estos factores. Y entonces, el hecho de tener una profundidad de campo reducida hace crítico también el enfoque.
Debes cuidar mucho la distancia a la que debes enfocar y también incluir en la zona de nitidez aceptable todos los sujetos que componen tu encuadre. Otro defecto es el riesgo de sacar fotos movidas, porque alargando la focal se va a agrandar más el sujeto, y se tiende a agrandar más también las pequeñas vibraciones que introduces involuntariamente al coger las manos de la cámara fotográfica, de modo que también los elementos en movimiento en la foto podrían salir más movidos. Así es aconsejable utilizar los teleobjetivos con tiempos de disparo mucho más rápidos para evitar estos inconvenientes. Y entonces, después de todo esto, ¿cuáles son los sujetos para los que utilizarías un teleobjetivo? Bueno, los teleobjetivos habitualmente se utilizan para fotografiar animales salvajes tomados de lejos. Así podría ser el reportaje naturalista o para eventos deportivos donde no es posible quebrarse cerca de la acción de los atletas. En todas aquellas situaciones en las que puedes acercarte muy bien al sujeto, también para detalles en las fotos de arquitectura, fotos de este tipo, donde la distancia entre tú y el sujeto no va a exasperar la perspectiva. Respecto a los problemas que decías antes sobre la dificultad de enfocar con precisión con ópticas de focal muy larga, piensa que en los últimos años las casas productoras han introducido en este tipo de ópticas unos mecanismos de autofoco con motores de ultrasonido, que permiten enfocar mucho más rápidamente y sobre todo con más eficacia. Así que puedo utilizar el autofoco para solucionar todos mis problemas. Sí, el autofoco es un instrumento muy rápido y exacto que te permite de enfocar en la mayoría de situaciones. Generalmente existen dos modalidades de autofoco, que se encuentran en todas las cámaras reflex. Existe la modalidad individual, donde prácticamente mediante un seleccionador, parecido a una palanca de mando que encuentras en el dorso de tu cámara, puedes elegir el punto de encuadre que utilizar para realizar tu enfoque. Luego, pulsando a medidas el disparador, el seleccionador se iluminará, pero solo cuando el enfoque es correcto para la distancia a la que tu sujeto se encuentra, acompañada a la vez de un bip que te confirma el enfoque está hecho. Una vez encontrado el punto, ya podrás volver a encuadrar y la distancia de enfoque se quedará invariada. Este tipo de enfoque es útil para los sujetos que estén parados, que no se alejan o se acercan del punto de toma. Para los sujetos en movimiento, existe a su vez el modo de autofoco continuo. En este caso, tú enfocas sobre un determinado sujeto, y hasta que tengas el disparador pulsado a medias de autofoco, seguirá buscando el enfoque aunque el sujeto se aleje o se acerque de tu cámara fotográfica. De esta manera, te permitirá tener al sujeto casi siempre enfocado, aunque sea en movimiento. Entonces, este es un gran sistema, es decir, que no fallaré nunca. No, en efecto también los sistemas de autofoco pueden fallar, porque de todos modos puedes caer en engaño, ya que para enfocarla a la distancia correcta, él busca siempre como referencia el sujeto más nítido en el encuadre, el más contrastado. Es decir, con trama muy densa o con sujetos reflectantes también puede engañarse. Además, si entre tú y el sujeto se interpone algún otro elemento, podría enfocar sobre este último, entonces en alguna situación puede incluso llevar a equivocarte. Esto no debías decírmelo. Pensaba que se trataba de un sistema infalible. Ya, bueno, quiere decir que de vez en cuando tendrás que gastarte enfocando manualmente. Está bien. Pero en todas las reflex autofoco existe un interruptor que sirve para pasar de enfoque automático a manual. Seleccionando el modo de enfoque manual, tendrás que girar el anillo de enfoque frontal del objetivo para poder enfocar tu imagen. Y sabrás cuándo la imagen está efectivamente enfocada mirándola en la placa esmerilada de tu visor. Ten en cuenta que en las viejas reflex manuales había muchas más referencias para valorar el correcto enfoque, también porque era la única manera disponible. Quiere decir que también en ese caso se enfocaba girando el anillo de enfoque del objetivo, pero en el interior del objetivo se tenía en primer lugar una pareja de prismas en forma de cuñas, que prácticamente era un dispositivo que separaba la imagen en dos partes y tú, girando el anillo de enfoque, estabas seguro de lograr el enfoque correcto, solo cuando las dos partes de la imagen coincidían perfectamente. Alrededor de este dispositivo había un anillo de microprismas. ¿Qué es? Prácticamente son muchos elementos en forma de prismas que resultan efectivamente transparentes solo cuando el enfoque está a la distancia correcta. Este sistema es más útil que la pareja de cuñas, si los sujetos no tienen formas geométricas bien definidas o si la luz presente es un poco más débil, y entonces las cuñas no sirven. ¿Y hay también otros trucos para tener siempre un enfoque perfecto? Bueno, para evitar de incurrir en errores, generalmente tienes que intentar primero acercarte lo más posible al punto de enfoque correcto. Cuando no lo consigues porque la imagen está demasiado oscura o no está bien visible en el visor, intenta cerrar el diafragma lo más posible. Luego, configura una pareja tiempo de obturación-apertura del diafragma que te permita de aumentar al máximo la profundidad de campo de manera que compense eventuales errores que cometerás en el enfoque. Bien.
Mira, Anthony, hasta ahora hemos hablado de los aspectos que atañen a la exposición y cómo sacar correctamente una foto, o sea, correctamente expuesta, sin que haya errores de sobre o subexposición. Hoy me gustaría trabajar contigo sobre cómo intentar mejorar las fotos desde el punto de vista estético. Empezar a tratar los temas del encuadre y de la exposición. Es decir, darle un poco de calidad estética a tus fotos. ¿Por qué? ¿No te gustaron mis fotos? Sinceramente, Quizás sea mejor que no lo sepa. Está bien. ¿ves, Anthony? En todo lenguaje artístico, el autor tiene a su disposición algunos medios para personalizar su trabajo. Ante todo, es importante conocer las peculiaridades técnicas de los instrumentos utilizados, que varían en cada arte, como para la fotografía. Así es para las otras artes. También es importante conocer la composición. ¿Qué es? ¿En la fotografía qué significa? Mira, la composición es ese elemento que permite caracterizar tu trabajo y en la fotografía está estrictamente relacionada con el encuadre, es decir, con la selección de una parte de la realidad que nos interese y entonces también decidir qué incluir en la fotografía, no solamente el sujeto, sino también los otros elementos secundarios en la imagen, pero que acabarán componiendo nuestra imagen. Todo saldrá en este rectángulo y la manera en que lo dispongamos en el interior del rectángulo es de hecho la composición fotográfica. Entonces aprender a encuadrar es importante. Ten en cuenta que desde que nació la fotografía, a mediados del siglo XIX, la composición ha sido uno de los elementos fundamentales. Se empezó con composiciones inspiradas en la pintura. Digamos que durante medio siglo se siguieron proponiendo cánones estilísticos derivados de la pintura con composiciones clásicas, ya sea por los instrumentos que eran, digamos, poco prácticos de transportar y obligaban así a un cierto estatismo operacional, o por el hecho de que estábamos acostumbrados a imágenes compuestas desde hace siglos según ciertos cánones. Entonces, con el tiempo y sobre todo con la evolución de los instrumentos técnicos, primero con la llegada de la réflex y después con la aparición de aparatos cada vez más ligeros y fáciles de transportar, la composición fotográfica ha adquirido cierto dinamismo y ha logrado alejarse de su relación con la pintura. Fíjate que hoy incluso se pueden tomar imágenes y componerlas a través de un móvil. Sí. Bueno, ahora me has hablado de encuadre, es decir, seleccionar una parte de la realidad. Pero ¿cuál es la relación entre la realidad y la fotografía? Mira, Anthony, para sacar una fotografía hace falta un aparato fotográfico, un operador, el fotógrafo y el sujeto. El sujeto tenemos que buscarlo en la realidad. De hecho, aunque la realidad pueda ser, digamos, la misma para varias personas, cada uno seguramente la filtrará y la interpretará según su propia manera de verla y según sus propias experiencias personales. Y ahí es donde el fotógrafo debe poder relacionarse con la realidad para intentar introducir elementos de valoración personales que luego se reconocerán en sus imágenes. También es lógico que la evolución de los medios técnicos y de los estándares estilísticos y culturales lleve a una distinta interpretación de la realidad. Sí, de todos modos, en teoría parece muy simple, pero ¿cómo puedo dar una interpretación mía a una realidad concreta que es la que es? Mira, en principio, si quieres un consejo, yo empezaría por mirar a tu alrededor e intentar encontrar estímulos en la realidad, sujetos que despierten tu interés para empezar a interpretarlos, por ejemplo, girando en torno al suelo, buscando un encuadre adecuado y luego también, quizá, echar una mirada a la obra de autores célebres, buscar las monografías fotográficas y aprende algo sobre el lenguaje. Intenta comprender cómo ellos interpretaron sus sujetos, sobre todo en términos compositivos. Luego, sobre todo al principio, intenta reproducir algunos modos de interpretar el sujeto utilizado por los fotógrafos que más te gustaron, pero sin imitarles. Lo importante es no caer en la reproducción de fotografías ya vistas. Sí, entendido. Mira, de todos modos, antes de componer, también es importante aprender a comprender en qué se diferencia la visión de nuestra cámara respecto a la de nuestro ojo. La visión humana se fundamenta sobre el concepto de la estereoscopia, es decir, las imágenes llegan a nuestro cerebro que consigue interpretarlas y nos sugiere la idea de tridimensionalidad. En la fotografía, con tu objetivo, siempre tienes una visión monocular y entonces no hay manera de tener una interpretación del espacio y de la profundidad que no sea sugiriéndola mediante aspectos técnicos específicos de la fotografía. Además, nuestro cerebro tiene la capacidad de concentrarse sobre algunos aspectos de la imagen, logrando evadirse de todo lo demás y concentrar la atención. Esto no es importante en la fotografía. Todo lo que incluyas en tu encuadre tendrá la misma importancia que tiene el sujeto principal. Así pues, se corre el riesgo de obtener fotos donde además del sujeto aparezcan también otros objetos y en las que el observador no tenga claras las intenciones del fotógrafo.
porque cada cosa presente en la imagen adquirirá la misma importancia. Así que me estás diciendo que antes de fotografiar algo tengo que componer la imagen en mi mente y después Sí, coger la en cámara. efecto, se trata justamente de esto, lograr visualizar la imagen antes de sacarla, como si ya fuese traducida bidimensionalmente, y ver si funciona según tus intentos creativos. Bien, pero ¿cómo puedo darle, por ejemplo, tridimensionalidad a una foto que sabemos que solo tendrá dos dimensiones? Mira, hay muchas maneras para hacerlo. Imagínate, por ejemplo, que estás fotografiando una persona cerca de una pared. Si colocas al sujeto de frente respecto a la cámara y detrás del mismo pones la pared, seguramente tu imagen resultará bastante llana y será difícil comprender la distancia entre el sujeto y la pared que está detrás de este. A menudo es suficiente variar ligeramente el punto de vista, moviéndose lateralmente y hacer que la persona se encuentre un poco más en oblicuo respecto a la pared, y así las líneas de fuga sugerirán una profundidad que te ayudará a interpretar la distancia que hay entre el sujeto y la pared. Lo mismo puede hacerse con la luz que incidirá en el sujeto, entender su ángulo y cómo ésta traduce nuestro sujeto en elementos tridimensionales. A menudo, la sombra del sujeto que va al suelo y luego recae sobre la pared sugiere la distancia. Total, que hay muchas maneras de fotografiar para sugerir este aspecto de tridimensionalidad, que en la realidad bidimensional de una foto impresa no podría existir. Así que es realmente tan simple. Sí, bueno, muy simple no es, pero al principio puedes acostumbrarte a cerrar un ojo, tal vez cuando estés valorando un encuadre, porque la perspectiva reproducida por la cámara fotográfica no es igual a la que produce tu visión binocular. Debes aprender a comprender qué es lo que ocurre si empiezas a mirar con tu cámara. Entonces, a veces cerrar un ojo, o si no, hacer con tus manos una doble L e intentar cuadrar el sujeto e imaginártelo ya en el rectángulo de tu composición para averiguar cómo resultaría al final. Ah, Además de empezar a ver tu imagen como si ya estuviese en el rectángulo de tu fotografía, también debes aprender a evadirte de todas las situaciones que no conciernan al sujeto. Cuando sacas una foto alrededor, hay muchos ruidos, perfumes y también la temperatura. Todas estas sensaciones podrían distraerte de tu sujeto y entonces debes aprender... a ser insensible. Sí, de hecho sí. Fotografiando debes poder, antes de presionar el disparador, eliminar todas las sensaciones que no recaerán en tu imagen, porque inevitablemente corres el riesgo de verte involucrado por ella, y estas no son reproducibles en la foto. Por lo tanto, no tendrá el mismo impacto que esperas en el momento en que disparas. Entonces debo concentrarme precisamente en el momento. Me acuerdo que una vez saqué una foto y estábamos a 45 grados, un calor increíble, de veras, y yo pensaba transmitir con la foto esa misma sensación. En cambio, cuando enseñé la foto, me encontré con que debía explicar cómo había sido ese día, el calor, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo habría podido hacer? Sí, ¿ves? El concepto es justamente ese. Nosotros con la fotografía podemos transmitir solo utilizando elementos visuales, cosas que en la foto sugerirán estas imágenes. Y, de hecho, como decíamos antes, hay que reducir las demás sensaciones. Cuando se fotografía se debería casi mitigar los demás sentidos, excluyendo la vista, e intentar acentuar esta última. Quizá habrías podido hacerlo incluyendo tu imagen unas personas jadeantes trabajando, donde tu sudor, su fatiga, habrían podido expresar esa sensación de bochorno. O si no, otro modo para hacerlo habría podido ser utilizar la luz, un determinado tipo de luz, a veces introducir el sol en el encuadre, quitar color mediante una sobreexposición hasta casi emblanquecerla, sugiere esta idea de calor típica de las horas centrales del día. Pero yo siempre he sabido que no se puede fotografiar a contraluz, entonces encuadrar el sol destruiría mi foto. No, ¿ves? Esta es una de las muchas leyendas de la fotografía. Al contrario, encuadrar el sol a menudo lleva efectos mucho más dramáticos que de todos modos pueden ayudarnos a expresar unas características de nuestro sujeto. En este caso, como te decía, habría acentuado esa sensación de bochorno y de calor que se tiene en las horas centrales del día. Entonces, lo que dices es que debo aprender a probar cosas distintas hasta llegar a la foto que quiero. Sí, de hecho es así. Por ejemplo, al principio intenta centrarte solo en un solo sujeto para aprender a conocerlo bien. Podrías hacer una especie de estudio fotográfico, es decir, sacándole fotos a distintas horas del día, intentando comprender cómo en los varios momentos del día la luz cambia su comportamiento y transmite una imagen distinta del mismo sujeto. Luego empieza a moverte. Considera que la foto siempre da una representación superficial, para poder comunicar aspectos un poco más profundos y sobre todo aspectos que derivan de tu interpretación del sujeto, es importante tener un conocimiento profundo del sujeto mismo.
y también de los aspectos técnicos de la fotografía. Conectando estos dos componentes podrías indudablemente transmitir imágenes más efectivas. Otro consejo quizá es, sobre todo en la fase inicial, utilizar solamente un objetivo, quizá el de 50 milímetros, que es el objetivo que más se acerca al ángulo de visión humano. Esto porque por lo menos se alejará poco de la visión que habitualmente tienes de tus sujetos, y también porque más adelante conoceremos el comportamiento de las demás ópticas y de las otras focales, y entonces posiblemente dominarás un poco mejor también la realización de perspectivas más exasperadas. Bien, entonces me estás diciendo que ahora al principio debería intentar usar solo un objetivo para tener una aproximación, digamos, más fiel a la realidad. Sí, efectivamente se trata de tener una aproximación más fiel en términos técnicos. Desde el punto de vista de la expresión, esto no te limita a nada. En cambio, tendrás un sinfín de variables para personalizar la visión de tu sujeto. Considera que tan solo variando el punto de vista, la idea que sugieres puede ser muy distinta. Fotografiando, por ejemplo, un sujeto desde el alto y contra el suelo, darás una idea de opresión del sujeto. Al contrario, si te pones abajo, apuntando el objetivo hacia arriba, darás una idea de majestuosidad e imponencia del sujeto fotografiado. La misma cosa vale si estás muy cerca. Tus imágenes tendrán un sentido de presencia y participación en la escena. Así como, si te sitúas más alejado, todos los sujetos aparecerán con cierta distancia. Otra manera puede ser la de utilizar la luz, es decir, una luz lateral, un contraluz, como hemos dicho antes, para expresar al sujeto bajo distintos aspectos más o menos dramáticos. También el mismo desplazamiento del sujeto del centro del encuadre puede ser un elemento útil. Ah, sí, no porque yo tiendo siempre a poner mi sujeto en el centro. No, ¿ves? El sujeto en el centro es una costumbre que se tiene al inicio, pero si logras desplazar tu sujeto a un lado del encuadre, obviamente intentando reequilibrarlo, introduciendo en tu imagen otros elementos. Por ejemplo, si pones un sujeto muy iluminado sobre el lado derecho de tu imagen y en la parte izquierda pones otro elemento que está en la sombra, crearás dos zonas en la imagen que se equilibrarán entre ellas y sugerirán igualmente una idea de dinamismo. Sí. Lo importante es intentar reconducir la imagen a un equilibrio formal que resulte agradable al ojo del observador. Bien. Me llenaste la cabeza de palabras, teorías y cosas que son muy interesantes, ¿eh? No me malinterpretes. Pero déjame hacer algo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Para empezar, partamos de algo simple. Coge un solo sujeto, por ejemplo, una cafetera, la pones encima de una mesa cerca de una ventana y luego en distintos momentos del día, con un objetivo único montado en tu cámara, intenta sacarle fotos para obtener aspectos perspectivos diferentes, cambiando tu punto de vista, intentando también aislarla del fondo o incluyéndola en el fondo, valorando cómo la luz cambia encima del sujeto en los varios momentos. Entonces, intenta averiguar todas las variaciones que pueden hacerse sobre un solo sujeto. Sí, esto puedo hacerlo. Sí. A ver, Anthony, hasta ahora hemos hablado de la composición de una imagen fotográfica, es decir, seleccionar la parte de la realidad que nos interesa, elegir al sujeto e incluirlo en el encuadre. Ahora vamos a tratar los aspectos que en cambio conciernen a nuestro sujeto específicamente, sobre todo cuáles son sus características más importantes y cómo enfatizarlas. ¿Cuáles son, en tu opinión, las características importantes de un sujeto? Lo estaba pensando y creo que primero debemos identificar si es hombre o mujer. Sí, bueno. Dejémonos de bromas, Anthony. Cuando empezamos a evaluar un sujeto debemos comprender sus características fundamentales, que primeramente son la forma y el color. Sigues hablando de mujeres, ¿verdad? ¿Pero qué? Ah, no, estoy de broma. Venga. No, en serio. Estaba bromeando, vamos, sigue. La forma es el primer elemento, y para intentar obtener el mejor resultado en fotografía tenemos distintos medios. Antes que nada, puede ser el de posicionarlo ante un fondo neutro y limpio, para destacar la forma de la manera más clara y legible. Si no, podemos hacerlo utilizando las luces, la elección de un determinado ángulo de luz, como por ejemplo el contraluz. Imagina la forma de una silueta, la figura clásica de la persona frente a la puesta de sol, donde la escena está dominada por los colores del atardecer, y la persona es retratada solo a través de su perfil y es totalmente negra. O la misma iluminación en contraluz también puede ser útil para los sujetos translúcidos. Luego hay tipos de luces muy duras y fuertes que sirven para resaltar las formas arquitectónicas. Para formas más sinuosas y suaves, como pueden ser las de una estatua, por ejemplo, es más indicada, en cambio, una luz suave que haga visibles todos los detalles sin cubrir.
porque una luz muy fuerte a menudo puede llevar también sombras demasiado oscuras que distraigan la mirada del observador y además pueden cubrir los detalles de nuestro sujeto. Considera que otro elemento utilizado para enfatizar las formas también puede ser la orientación de la cámara de fotos. Eso, esto es algo que todavía no hemos hablado. Orientación. ¿Qué entiendes O exactamente? sea, cómo girar tu cámara. Para obtener un encuadre vertical o bien horizontal, un encuadre vertical seguramente acentuará todas las formas que tienden a extenderse en la altura y entonces conllevará un mayor énfasis de este tipo de formas, mientras que un encuadre horizontal sugerirá más estatismo y seguramente destacarán todos los planos que se encuentren en tu imagen. ¿Y hay cosas que más deben fotografiarse verticalmente u horizontalmente? ¿O eso no quiere decir nada? Pues no es que sea tan categórico, no se puede distinguir un sujeto de un tipo o de otro. Normalmente para el retrato es más común utilizar un encuadre vertical que alarga las formas del sujeto y las suaviza más, y las hace más longitudinales, mientras para los paisajes, en cambio, para abarcar lo más posible, se intenta utilizar los encuadres horizontales, pero en todo caso no existen cánones fijos al respecto. Y ahora, ¿podemos pasar al color? Claro, el color es otro elemento importante. Cuando observamos a nuestro sujeto, su color es bastante evidente, pero existen situaciones en que nos gustaría destacarlo más y otras, en cambio, podría ser también un elemento de estorbo. Qué sé yo, si intentamos jugar con una imagen a través de su forma y los juegos de luz, seguramente el color deberá pasar a un segundo plano. De todos modos, podemos elegir una reproducción de colores saturados o más tenues. ¿Qué quiere decir saturados? Intenta enfatizar lo máximo posible el rendimiento cromático. Generalmente se puede jugar con el color creando imágenes con dos puntos de vista distintos. O jugar con la sintonía cromática, es decir, intentando utilizar tonalidades parecidas y jugar con los matices de colores similares. O en cambio buscar contrastes fuertes, por ejemplo, una casa roja sobre un prado verde. Pero este segundo caso es un poco más difícil de manejar, porque existe el riesgo de que juntando demasiados elementos se cree caos y confusión en la imagen. Para darte dos ejemplos, piensa en dos fotógrafos famosos, Martin Parr, un fotógrafo inglés que ha fotografiado utilizando siempre colores muy fuertes, bien saturados y vistosos, para lograr imágenes que sugiriesen una idea de ironía e incluso de fantasía. Otro ejemplo claramente opuesto podría ser el de Luigi Ghiri, quien siempre ha jugado utilizando colores más tenues, menos saturados, donde la idea de la imagen no era ser tan impactante, sino sugerir una interpretación un poco más onírica y digamos también metafísica de las imágenes. Así que era conocido por esto. Sí, esta era su característica más fundamental, su manera de ver el sujeto y de interpretarlo mediante el color. Entonces la imagen podría variar en función del tipo de color que quieres llevar. Seguramente. Esto puede hacerse también en digital como en película. En película esto se hace utilizando películas que tengan un determinado rendimiento cromático. En digital es más sencillo, porque con los programas de postproducción se pueden saturar o atenuar los colores de una escena a posteriori. Bien, ahora hemos hablado de forma y color. ¿Hay otros elementos que hay que Sí. considerar? Otro elemento fundamental es el material del que nuestro sujeto está hecho. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, sugerir la materia superficial, la textura de nuestro sujeto. O sea, intentar convertirlo en fotografía como si pudiésemos tocarlo y comprender de qué material está hecho. Sí, es algo que puede parecer difícil y de hecho también traducirlo en fotografía no es tan fácil. Piensa, por ejemplo, que estás fotografiando, yo qué sé, un coche antiguo con unas partes de metal oxidadas. Conseguir el efecto de la luz sobre el metal. Se puede hacer muy bien utilizando la luz. Una luz lateral que destaque las sombras y las partes ásperas que se encuentran en la superficie del material. ¿Estás diciendo que utilizar la luz de un modo determinado puede dar este efecto? Sí, es el principal de los elementos para enfatizar incluso las pequeñas variaciones sobre la superficie de un sujeto. La luz lateral, impactando con algunas partes, creará unas sombras en la superficie que, una vez vistas en una foto bidimensional, darán esa idea de aspereza del material. Aspereza. Sí, la constitución rugosa de nuestro material. Gracias. Entonces el tema del material es bastante importante. Sí. Luego también hay otras maneras para enfatizar una textura. Incluso podrías componer un encuadre donde se considere solo el material, acercándote mucho. Pero en ese caso ten mucho cuidado con el enfoque, porque en ese caso será el elemento crítico. Buenos días a todos. Antes de empezar esta lección, quiero disculparme
por la profunda falta de respeto que demostré el otro día hacia mi profesor, que además es muy bueno, Alejandro. Le hice los cuernos y le tomé un poco el pelo, y ahora solo quería decir delante de todos que lo siento. Está y bien, que no Anthony. pasará nunca más. Pero eso no se lo cree nadie, ¿no? Oh, Dejémoslos ya, no. anda. Pero bueno, ¿has hecho alguna foto en estos días? Sí, he hecho las fotos, he practicado mucho, como tú me enseñaste. He intentado concebir mis fotos no solo teniendo en cuenta al sujeto que tenía delante, sino también basándome en las formas y los colores, justo como tú me has enseñado. Pero todavía no te has enterado de lo bueno que soy, ¿eh? Pero, ¿y los resultados de esas fotos? Apreciables, diría, pero ha sido un poco difícil encontrar días de sol. No solo se hacen fotos cuando hace buen tiempo. Sí, pero con el sol todo brilla más, es todo más bonito, ¿o no? Entonces, hoy vamos a profundizar en otros aspectos que tienen que ver con la luz. Hasta ahora hemos hablado de las cantidades que... Anthony, ¿ya empezamos? Pelo. Bueno. Hasta ahora hemos hablado de las cantidades que afectan a la exposición y ahora empezaremos a profundizar también en los aspectos que atañen a la calidad de luz, sobre todo cómo utilizarla en nuestro lenguaje con fines expresivos en nuestras imágenes. Antes de empezar la clase, si fueras tan amable, te pediría que me refrescases la memoria acerca de cómo actúa la luz sobre la película y sobre el CCD. A ver, empecemos por la película. La película es un soporte transparente sobre el que está untada una emulsión que contiene unas sales de plata. Las sales son sensibles a la luz. Una vez expuestas a esta, sufren una transformación que en un primer momento no es visible, pero que luego origina la imagen llamada latente. Más adelante, en la fase de revelado, es el revelador el que contribuye a transformar las sales de plata que han sufrido la acción de la luz en plata metálica, y por tanto, en negro. Así finalmente se obtendrán sobre la película unas zonas oscuras donde las sales se han transformado en plata, y otras totalmente transparentes, donde la luz en cambio no actúa. Entonces, ¿hablas de blanco y negro? Sí, en lo que se refiere a la película en color, los elementos sensibles a la luz siguen siendo las sales de plata. Pero a diferencia del blanco y negro, hay 3 capas de emulsión, cada una sensible a uno de los 3 colores primarios. ¿Y cuáles son los colores primarios? Son el rojo, el verde y el azul. Ah. Y luego, con un procedimiento químico que es un poco más complejo que el de blanco y negro, se produce la transformación que lleva un negativo en color. Pero de eso hablaremos más adelante porque el procedimiento es bastante complejo y así... Pues claro. No lo trataremos ¿Y ahora en mismo. el CCD digital, en cambio? A ver, el sensor de la cámara fotográfica digital está constituido por muchas celdas cuadradas llamadas fotodiodos. De los que ya hemos Sí, hablado. ¿te acuerdas? Ya hablamos de ello anteriormente. Estos fotodiodos están hechos de silicio y cada uno de ellos está acoplado a un condensador. La radiación luminosa viene a incidir en cada uno de los fotodiodos. Cada fotodiodo tiene la sensibilidad para uno de los colores primarios, tal y como ocurre con la película en color. Cada uno de los fotodiodos no es sensible a todos los colores, sino solo a uno de los colores primarios, y están colocados en el sensor en mosaico para cubrir todo el formato. Esta radiación luminosa, gracias al condensador, es transformada en una señal eléctrica y luego, una vez recuperados los datos de cada fotodiodo, en el procesador de la cámara fotográfica se les transforma en informaciones digitales. De hecho, nuestra imagen está constituida por la información digital que sale fuera del procesador de la cámara fotográfica. Entonces, Anthony, la luz puede ser cálida, fría, dura o suave. ¿Dura o suave? Sí. Con luz dura se entiende una luz que exalta los contrastes. Prácticamente hace mucho más evidente el pasaje de las zonas luminosas a las zonas en sombra. Y eso ocurre cuando la luz incide en el sujeto directamente. En estos casos las zonas muy iluminadas son muy brillantes, mientras que aquellas en sombra son muy oscuras. Y el pasaje entre las dos está bien definido. Supongamos que estamos en una situación con condiciones de luz muy fuerte, dura. ¿Cómo se hace para suavizarla? Bueno, la luz suave es aquella que tenemos cuando la luz no incide directamente en el sujeto. Al contrario, está filtrada por algún elemento. Por ejemplo, un día de cielo nublado, la luz del sol está filtrada por las nubes y llega sobre el sujeto de manera indirecta. Y en tal caso, el pasaje de las zonas claras a las zonas de sombras es mucho más suave y sobre todo ocurre gradualmente. Cuando tenemos un día de cielo despejado y queremos tener una luz más suave, podemos llevar a nuestro sujeto hacia una zona de sombra,
donde la luz de sol no incida directamente. O, alternativamente, colocarlo bajo un árbol o igual bajo una sombrilla. O incluso, si quieres ser un poco más creativo, podrías llevar contigo un tejido, como hacen algunas profesionales, e intentar filtrar la luz antes de que llegue a incidir en el sujeto. De esta manera obtendrás imágenes con un rendimiento más suave, es decir, con un pasaje más gradual de las zonas más luminosas a las zonas de sombra. Entonces, la luz es importante por su calidad cromática y porque nos permite exaltar las características de nuestro sujeto. Entonces la luz siempre es funcional al sujeto y sirve para que salga mejor. Sí, a veces puede incluso ser la luz misma el sujeto de nuestras fotografías. Piensa, por ejemplo, en fotografiar la luz que se filtra a través de las frondas de un árbol o también la luz que pasando entre las nubes va a incidir sobre un determinado punto de un paisaje. O bien fotografiar unos rayos luminosos que, entrando por una ventana al interior de un cuarto, dibujan unas figuras sobre la pared opuesta. Total, la luz puede también ser elemento fundamental de nuestras imágenes. Pero una pregunta, ¿te acuerdas que tiempo atrás me dijiste que podía también incluir el sol en la foto para dar la sensación de calor, bochorno y todo eso? ¿Cómo lo hago técnicamente sin estropear la foto? Bueno, pues cuando incluyes el sol en el encuadre, ante todo tienes que tener mucho cuidado de no enfocar sobre el sol, porque esto podría estropear partes de la cámara. Ah, sí. Sí, si se enfoca directamente al sol, se corre el riesgo de quemar el obturador o de acabar imprimiendo una imagen indeleble sobre el sensor CCD de las cámaras digitales. Entonces, no solo para la película, sino también... Sino también para la cámara digital podría ser peligroso. Además, cuando incluyes el sol en el encuadre, o de todos modos fotografías en la dirección del sol, debes cuidar antes que nada la exposición, porque el sol, siendo una fuente luminosa muy fuerte, cubrirá los valores expositivos de toda la escena, y entonces te saldrá todo lo demás como unas siluetas. Es decir, si expones al paisaje, te arriesgas a tener una zona de fuerte quemadura en tu imagen. Y además, de todos modos, cuando nos dirigimos hacia el sol, aunque no lo incluyamos en nuestro encuadre, en el interior de las ópticas se generará un defecto, la llamada luz parásita, que son unos reflejos internos entre las lentes del objetivo. Cuando la luz va a impactar directamente en la lente frontal, crea estos reflejos repetidos en el interior de la imagen. Se ha utilizado como elemento creativo tanto en la fotografía como en el vídeo, pero generalmente se considera un defecto. Por tanto, se debe tener cuidado y gestionarlo dependiendo del caso. Entonces, ya que hablamos del sol, un eclipse, ¿se puede fotografiar? Sí, se puede fotografiar, pero no es precisamente sencillo. Lo primero que se necesita es un equipamiento bastante avanzado, que permita proyectar la imagen del eclipse y luego fotografiar la imagen proyectada. Fotografiarlo con un aparato, digamos, para aficionados se hace bastante complejo y sobre todo arriesgado para el aparato mismo, debido a las cuestiones que ya te mencionaba antes. Se puede realizar utilizando unos filtros que reducen la luminosidad del sol, de cualquier manera, siempre intentando tener cuidado. De todos modos, no es recomendable fotografiarlo. Bien, hasta ahora hemos hablado de luces cálidas, frías, duras, suaves... Sí, pero hasta ahora hemos hablado de estos aspectos siempre refiriéndonos a la luz natural. Considera que estos son válidos también utilizando luces artificiales. Quizá con las luces artificiales a veces se tiene incluso la posibilidad de controlar aspectos que no son controlables, utilizando el sol como fuente luminosa. Pero hay que considerar también otro aspecto. El soporte fotográfico que utilizamos debe ser el adecuado para un determinado tipo de luz, en caso de que utilicemos la artificial, ya que existen muchas fuentes luminosas y cada una con características distintas. Por ejemplo, si fotografiamos por la noche, debemos utilizar una película de tungsteno adecuada a la luz, porque cada una está concebida para un tipo determinado de luz. Si por el contrario estamos utilizando nuestra cámara reflex digital, deberíamos ajustar el balance de blancos. ¿Qué quiere decir? De eso hablaremos más tarde. Ahora no te asustes. Estos aspectos los trataremos más adelante. De momento es suficiente que sepas que hay un anillo de enfoque con el que podemos seleccionar el tipo de luz que es dominante en nuestra escena, y entonces ir ajustando el balance más adecuado a este tipo de luz. Bien, entonces, recapitulando, ¿cuáles son las cosas más importantes a recordar de esta lección? A ver, hemos hablado de luz, refiriéndonos a su calidad, así que luz cálida, fría, dura, suave. Después hemos hablado de las variaciones que la luz sufre a lo largo de los diferentes momentos del día y según las estaciones, la dirección de la luz y cómo controlarla. Son aspectos que también hemos afrontado. Y finalmente hemos aludido a la utilización de contraluz y la diferenciación entre luz natural y luz artificial. Entonces, ahora puedo fotografiar todas las posiciones, quiero decir, condiciones, ¿correcto? Sí, es cierto, se fotografía siempre. Y ahora me voy. Pero, ¿bajo la lluvia? Llévate el paraguas.
Bien, hasta ahora siempre hemos hablado de aperturas de diafragma y tiempos de obturación refiriéndonos a los aspectos cuantitativos, es decir, a los que afectan a la exposición correcta de la fotografía. Pero en la clase de hoy me gustaría tratar la parte que atañe a los aspectos cualitativos, o sea, cómo seleccionar un acoplamiento del tiempo de obturación-apertura del diafragma, basándonos en lo que queremos obtener de nuestras imágenes. Y ya se me ocurre enseguida la primera pregunta. Ya que se puede conseguir una exposición correcta en diversos modos, utilizando diafragmas y tiempos de obturación distintos, ¿cómo hago para elegir una pareja en lugar de otra? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, como ya hemos dicho hablando de la exposición, cada pareja diafragma-tiempo de obturación lleva una exposición correcta, pero la diferencia está en la foto, en sus cualidades estéticas, y entonces nosotros, controlando en el aparato el tiempo de obturación o de la apertura del diafragma, podemos controlar también la calidad de la foto. Hoy trataremos justamente de estos aspectos, empezando por el diafragma y luego pasando a analizar el obturador. Bien. Un montón de cosas buenas hoy. Pero volviendo a mi fiesta, seguramente yo estaré allí dando vueltas toda la noche sacando fotos, la gente se moverá. ¿Cómo hago para detenerles sin que me salgan las fotos movidas? Bueno, para eso podrías utilizar el flash. Sí, yo esperaba que me dieses otra alternativa porque igualmente habrá problemas con los ojos rojos, gente que estará demasiado iluminada. Bueno, ves, el flash, en fin, sobre todo los dispositivos más modernos tienen modalidades de lectura automática de la luz muy eficaces. Si ajustas el TTL y haces de manera... TTL. TTL significa a través de la lente. Y haces así que él mismo valore cuál es la emisión correcta del relámpago luminoso, para que en base de la reflexión de la luz de tus sujetos, seguramente no tendrás problemas de sujetos quemados cerca de la cámara, y entonces de exposiciones equivocadas. La única cosa que debas cuidar sea particularmente el tiempo de disparo, porque de todos modos, cuando utilizas el flash, el tiempo nunca debe ser más corto de un 250 de segundo. De lo contrario, arriesgas de obtener imágenes solo parcialmente iluminadas. De todos modos, esto ya lo trataremos más adelante cuando hablemos del flash y veremos también las modalidades manuales para utilizar el flash y para ajustar la exposición. Bien. En cambio, para solucionar el problema de los ojos rojos, este problema se debe a que cuando se fotografía con el flash cerca del objetivo de la cámara fotográfica, nosotros producimos un relámpago luminoso que va a iluminar directamente los vasos sanguíneos que se encuentran en la retina de nuestro sujeto. Puesto que generalmente utilizamos el flash cuando la luminosidad es muy escasa, la pupila está muy dilatada y entonces estos vasos son bastante visibles. Bien, hay dos modos. O se activa el modo antiojos rojos, que existen en muchos flash. Que funciona a veces y otras no. Sí, en efecto este dispositivo puede no funcionar, pero de todos modos generalmente reduce los efectos ojos rojos. Lo hace emitiendo unos relámpagos antes del disparo, los cuales sirven para reducir las dimensiones de la pupila del sujeto, reduciendo de este modo el efecto ojos rojos, pero no lo eliminan del todo. Para conseguirlo, conviene en cambio alejar el flash del punto en que se encuentra el objetivo al que sacamos la fotografía. Sirve para evitar que la luz tenga un recorrido directo hasta incidir en la retina y que luego retorne reflejada en nuestra cámara fotográfica. Si yo lo alejo del ángulo de incidencia de la luz sobre la retina, eso nos permitirá no ver en la imagen final los ojos rojos sobre nuestro sujeto. Interesante. Pero yo creo que la única cosa que tengo que hacer ahora es ir a practicar un poco todas las cosas que me has enseñado Sí, hoy. bueno, estos son conceptos técnicos fundamentales de la práctica de la fotografía que nos permite también dar una expresividad mayor a nuestras imágenes. En fin, se puede disfrutar bastante probando. Bien. Solo una última pregunta. Volviendo siempre a mi famosa fiesta, me tocará también hacer retratos, incluidos de grupo, pero nunca sé cómo colocar a las personas. ¿Sabes decirme algo sobre ello? Si tienes la posibilidad de llevar tus sujetos al exterior, seguramente eso te ayudará a colocarlos de forma más libre, porque tendrás más espacio a disposición y además utilizarás una luz más agradable de la que tendrás en el interior. Cuida solo de no colocarlos con el sol en la cara. Esto hará que ellos tomen expresiones desagradables porque les molesta la luz. Quizá puedas utilizar una iluminación lateral, además de un flash, para aclarar las sombras y para bloquear más rápidamente las expresiones. Me parece una muy buena idea. Sí, de hecho, ahora ya tienes a disposición todas las informaciones necesarias, no solo para dar una exposición correcta a tus fotos, sino también para empezar a interpretar al sujeto y comenzar a decidir cómo representar la profundidad de campo, el rendimiento de los sujetos en movimiento y cómo controlar la sensibilidad para lograr determinados efectos en tu imagen. Además, hemos hablado también de las fotos de personas, grupos, de cómo controlar la iluminación de determinados sujetos y qué ópticas son las más aconsejables en estos casos.
El consejo ahora es el de disparar lo más posible y sobre todo no contentarte con la primera exposición que nos parezca correcta, sino tratar de experimentar variando estos parámetros e intentando distintas claves de interpretación, para luego mirarla de vuelta y comprender cuál se acerca más a tu manera de interpretar al sujeto. Bien, gracias. Como siempre, buenísimo. ¿Lo ves? ¿Qué? Hoy ha ido muy bien.